Ok, seguimos con el yo. Decíamos que en el yo se encuentran ubicados los mecanismos de defensa que se ponen en funcionamiento cuando el yo siente que hay algo del exterior o del interior que lo amenaza. Al sentir esa amenaza se activan de manera inconsciente, es decir, no es que el yo puede decir, bueno, ahora voy a poner a funcionar un mecanismo de defensa, sino que se activan de manera inconsciente algún mecanismo de defensa, de acuerdo al conflicto que se establezca. Decíamos que había mecanismos de defensa que estaban relacionados al conflicto y no, pero bueno, eso es como, digamos, como para que ustedes sepan, no hace falta que conozcan cuáles son o cuáles pertenecen a los que están relacionados con las defensas y a los que no. Ustedes tienen acá varios mecanismos de defensa, aunque existen muchísimos. La proyección es uno, dice que es un proceso mediante el cual un sujeto de manera inconsciente deposita en el otro deseos, intenciones, sentimientos propios, inclusive rechazados como tales. ¿Qué significa la proyección? Es cuando uno pone sentimientos, deseos o cosas que le pasan a uno de manera inconsciente, no lo hace a propósito, de manera inconsciente deposita esos deseos en el otro, ¿sí? Entonces es el otro a lo mejor el que le está sucediendo algo en su vida o tiene algún problema o se siente triste, mal, y entonces proyecto mis sentimientos en el otro, que es súper común. Después está la introyección, que es como el mecanismo como más o menos contrario, que es un término introducido por el psicoanálisis, por Ferenczi, y dice que es un mecanismo de defensa mediante el cual un sujeto internaliza, incorpora cualidades, atributos de otros sujetos, ¿sí? Que está relacionado, la introyección está relacionado con el proceso de identificación, porque se abordan, por ejemplo, cuando nosotros nos empezamos a identificar con las figuras materno-paterna, nosotros introyectamos de esas figuras determinadas formas de hablar, de pensar, de hacer, etc. Y eso también forma parte de un mecanismo defensivo que es introyectar cosas del otro hacia mí. De todas maneras, también a veces introyectamos dos hermanos, hay uno que introyecta del otro las cualidades que tiene ese hermano, pero que él no la tiene, ¿sí? Entonces yo soy bueno, amable, cariñoso, no sé qué, y en realidad es el hermano, por eso es un mecanismo defensivo. Después tenemos la negación, que la negación es un proceso mediante el cual el sujeto niega un deseo que le pertenece, sin embargo, dice, es necesario considerar que no toda negación es un mecanismo defensivo, sino que cuando se da de manera muy estricta, hay un deseo reprimido y la presencia de la negación es muy exagerada, ¿sí? Muy rígida. Entonces, cuando hay negación, si a mí me dicen, a ver, ¿te gusta tal persona? Vos le decís no necesariamente ahí esa persona está negando. Puede que no le guste, o que no le guste hacer tal cosa, o que no le guste tal persona. Pero cuando la negación es muy rígida, muy estructurada, demasiado rígida y exagerada, muestra un deseo inconsciente, ¿sí? Que se rechaza por lo pronto, entonces nosotros exageramos en negar un deseo que nos pertenece. Entonces, si yo soy súper feminista, si defiendo los derechos de las mujeres, detesto el machismo, los machirulos, etcétera, 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 y viene a mi oficina a trabajar un tipo que representa todo lo que detesto, es machirulo, es vulgar, no respeta a las mujeres, es mujeriego, sale con todas, las denigra, etcétera, pero a mí me gusta, me atrae, me siento atraída. Es un deseo consciente, ¿sí? Que no coincide con lo que me pasa a mí en cuanto a los principios. Entonces hay una cuestión que yo no puedo soportar. Entonces, ¿qué se hace? En vez de aceptar que ese deseo me pertenece y revisarlo, lo que se hace es rechazarlo, negarlo, decir no, a mí ese estúpido, idiota, tonto, no me gusta. Ahí está la exageración en cuando te preguntan, ¿te gusta tal? Y vos decís, no, a mí es idiota, tonto, tarado, y me muero antes de estar con él, todo eso es una exageración de un deseo que a uno le pertenece. La negación es súper común, es algo que uno utiliza bastante, es una parte del duelo también. Cuando alguien se muere, uno primero en unos primeros momentos niega, ¿sí? Como mecanismo defensivo, la muerte de una persona amada. También tenemos la idealización, que es un proceso psíquico mediante cuyo papel defensivo fue trabajado por Melanie Klein,
considerar consiste en elevar a la perfección las cualidades y el valor de otras personas. ¿Qué significa esto? Cuando yo idealizo algo, como la palabra lo dice, lo llevo a la máxima expresión, a la máxima potencia. Entonces, si esa persona es buena, para mí es la más buena. Si esa persona es linda y es inteligente, para mí es la más linda, la más inteligente. Nunca hubo nadie como esa persona. Este mecanismo, que es un mecanismo defensivo, es muy útil y nos sirve. ¿Para qué sirve? Sirve en primera instancia cuando nosotros construimos la identidad, nos sirve como parte del proceso identificatorio. ¿Qué quiere decir? Los niños, por ejemplo, cuando se identifican con los padres, cuando están conformando el yo, que el yo se conforma por sucesivas identificaciones con las figuras de amor, se relacionan con los padres, se van identificando con ellos, y cuando se van identificando, el primer paso o el paso antes de la identificación es la idealización. ¿Qué quiere decir? Que yo debo idealizar a alguien para poder identificarme. Entonces los niños deben elevar al máximo las cualidades de los padres para poder identificarse con ellos. Si no, definitivamente no nos identificaríamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando somos niños y vieron que los niños dicen mi papá es el mejor papá del mundo, el más fuerte, el que levanta un camión, el otro mi papá levanta un avión y el otro y mi mamá es... Todo eso que hacen los niños se produce como un proceso de idealización, elevan al máximo la figura para poder lograr una identificación con ese sujeto.